Amigos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Somos Mies Ministerios Ebenezer Fort Lauderdale y esperamos que la administración de la palabra sea de bendición para sus vidas. Así es que esté orando al Señor por estos 3 días que lo estamos planificando y sobre todo que el Señor se sienta honrado porque Él merece la gloria, el poder y todo el honor. Así que siempre le recuerdo que los discipulados online que tenemos lunes, jueves y sábados es una forma que usted puede evangelizar cuando usted comparte lo que aparece ahí a través de la página de la iglesia. Tenemos una página web también ahí en el Facebook. Mies Ebenezer Fort Lauderdale, ahí está en una página web, hay mensajes, hay fotografías también. Así que todo lo que usted pueda compartir, darle un like, está también evangelizando y compartiendo la palabra con otros. Los discipulados, solamente estoy repitiendo lo que decía Alberto, pero es una forma de crecer a través de los discipulados en los hogares. Así que lo animamos para que si tiene amigos, familia que quiere invitar a su casa, háganos saber por favor y siempre invite a alguien a la casa del Señor, que es también importante, y queremos ver si este sábado podemos salir a evangelizar. Por ahí vamos a confirmar ahí con la hermana Ivy, la zona, parece que hay un lugar aquí como unos 10 minutos y queremos ir a ese lugar para distribuir algunas tarjetas y poder compartir la palabra del Señor. Bien, entremos de lleno en la palabra. Hemos tenido unas reuniones muy preciosas. Sé que el Señor se ha estado moviendo en este lugar de una forma maravillosa y sin duda alguna es porque Dios tiene un propósito con esta casa, con nosotros, y nos sentimos agradecidos por sus manifestaciones, por su mover. Quiero esta tarde seguir, quiero hablar un poquito acerca de algunos versos que ya hemos venido hablando en otra ocasión. En el libro de Mateo, capítulo 16, verso 13, nos adelantamos si quieres ahí por favor y después regreso ahí al título. Dice, cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y mencionamos esto, que el Señor cuando él quería hablar, por ejemplo, de la pesca, pues se iba y llevaba a sus discípulos y ahí los llevaba al mar y ahí les daba un mensaje acerca de la pesca. Cuando el Señor quería dar una enseñanza acerca del trigo, de la cebada, del sembrador, pues los llevaba donde habían cultivos y ahí les enseñaba el Señor. Mire, es que el maestro de maestros es nuestro Señor Jesucristo. De Él podemos aprender nosotros cómo enseñaba la palabra del Señor. En esta ocasión dijimos que aparece el Señor en una región llamada Cesarea de Filipo. Y cuando nosotros mostramos un mapa, en el siguiente slide ahí está, ya le hemos mostrado este mapa, en la parte roja usted puede ver dónde está ubicada esta región llamada Cesarea de Filipo. Este lugar, note que en la parte azul de abajo aparece ahí el mar de Galilea y ahí el Señor, no solamente en esa región, sino que en Capernaum hizo cosas preciosas y enseñó cosas preciosas en Capernaum. Y ahí en Nazaret también, en Naín, hubo milagros también, en Betsaida también, pero qué interesante que ahí en la parte de Galilea también el Señor se manifestó y como Él hacía muchos milagros, a Él le llamaban el Galileo porque en esa área de Galilea, ahí ellos vieron la manifestación, lo sobrenatural, el
poder de Dios, y por eso le decían el Galileo. Pero después el Señor se traslada a esa zona donde está ahí en rojo, en un círculo, y se traslada a un lugar llamado Cesarea de Filipo. Dijimos que ese lugar, Cesarea de Filipo, estaba en las faldas del monte Hermón, y ahí estaba en las alturas de las tierras del Golán. Ese lugar, Cesarea de Filipo, está ahí en la frontera con Samaria, que hoy, bueno, realmente hoy ocupa un territorio, Samaria. Ahora, ¿por qué el Señor caminó más de 20 kilómetros de Galilea y de esa zona? ¿Por qué se traslada hacia las afueras de esas aldeas y llega hasta la frontera de Samaria, de Siria, perdón? ¿Por qué? Porque tenía un propósito el Señor, de enseñarles algo a sus discípulos. Y ahí camina y se traslada a esta frontera de Siria, y el nombre de Filipo es porque Herodes tuvo 3 hijos y uno de esos hijos se llamaba Filipo. Entonces, como Herodes era un constructor y tenía muchos territorios, entonces Herodes le dio ese territorio de Cesarea de Filipo a su hijo Filipo. Y ahí le entrega ese territorio y le da el nombre de Cesarea para poder diferenciar de otra Cesarea, que es la Cesarea marítima. Entonces, por eso le da la diferencia y le dice Cesarea de Filipo. Ahora, el Señor, como maestro de maestros, se traslada ahí, a esa frontera con Siria, y ahí el Señor habla estas palabras que leímos anteriormente, Mateo 16:13. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, los lleva ahí y los traslada con un propósito. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y recordemos que ahí en Cesarea de Filipo era una región donde había una idolatría para un dios que se llamaba Panias, y que de ahí viene la palabra pánico. Note esto, este dios que ellos adoraban en esa región era mitad hombre, mitad cabra. De la cintura hacia arriba era un hombre y de la cintura hacia abajo era una cabra. Y ese era el símbolo de adoración que ellos tenían ahí en Cesarea de Filipo. Yo le mostré a usted quizás anteriormente unas fotografías, porque ahí en esas faldas del monte Hermón había una cueva con una profundidad que nadie sabía cuán profundo era esa cueva, pero era como una garganta, y que ahí le ofrecían las víctimas a este Dios con D minúscula, y ahí arrojaban mujeres vírgenes en esa garganta, en esa cueva, y ahí cuando hay un río que sale de esa cueva, y cuando ellos miraban las aguas que había sangre, ellos decían que es el Dios de ellos había recibido esa ofrenda. Y ahí lo lleva el Señor, ahí lo traslada el Señor con un propósito, una enseñanza valiosa y poderosa, porque el Señor no iba a un lugar por ir. Él no se movía a cualquier lugar por moverse. Él sabía por qué lo llevaba ahí a Cesarea de Filipo. No importaba la distancia. Quizás ellos se preguntaban por qué tan lejos caminamos con el Señor. ¿Por qué para enseñarnos no nos enseña aquí cerca, en Capernaum, en Galilea? Es que había un propósito de Dios de llevarlos, y que ahí en esa región donde era el centro de paganismo, donde había un Dios, que habían ofrendas,
y había un mover del lado de las tinieblas, ahí los lleva el Señor. Ahora, avancemos porque en el verso 14, en el capítulo 16 de Mateo, ellos dijeron, cuando el Señor les pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces la respuesta, unos Juan el Bautista, el verso 14, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Verso 15 les dijo, pero vosotros, ellos como que no estaban ahí acertados, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y aparece Simón Pedro, y Simón Pedro, como ese niño en la escuela, diciendo, yo tengo la respuesta, Señor. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí declara unas palabras que vamos a tratar de entenderlas hoy, porque en el verso 19 dice, a ti te daré, cuando menciona esa frase, el Hijo del Dios viviente, te daré las llaves del reino de los cielos, y le da el Señor habla de una frase tan importante, porque les dice, todo lo que ates, esa palabra es todo lo que tú puedas atar, todo lo que tú puedas encadenar, todo lo que esa palabra es preso, es cautivo en la tierra, habrá sido atado en el cielo. Es decir, de aquí vas a tomar la iniciativa en la tierra y el cielo se va a mover de acuerdo a tu actitud, de acuerdo a tu iniciativa. Note esto. Y le dice, y lo que desates, esa palabra desatar es soltar, es dejar libre, es abrir, es soltar cadenas, es derribar, es destruir. Lo que le está diciendo, lo que tú permitas hacer aquí en la tierra se va a permitir en el cielo. Y lo que tú no quieras que se permita aquí, entonces igual se va a soltar en los cielos, se va a derribar, se va a destruir, se va a abrir. En la tierra habrá sido desatado en los cielos. Ahora, qué interesante que el Señor ahí los lleva ahí para hablarles de guerra espiritual. Esto es impresionante porque ahí ya no estaba hablando de parábolas de la siembra, no estaba hablando en el Getsemaní, lo que se le enseñó en los huertos. Ahí les está hablando de una guerra espiritual y lo lleva ahí precisamente con ese propósito. Y les da una enseñanza de atar aquí y les da la enseñanza también de desatar. Les dice, ustedes pueden atar aquí y ustedes también pueden desatar. Eso viene a mi mente cuando en el Antiguo Testamento Elías, en el tiempo del rey Acab, la Biblia dice que Elías llamó y bueno, lo que hizo él es que decretó que no lloviera, dice el libro de Santiago, por 3 años y medio. Había una razón, porque los profetas no tenían, al no haber agua, entonces no había comida en la mesa, y los profetas falsos que seguían a Jezabel en ese tiempo, ellos estaban sufriendo porque no podían comer, porque no había lluvia, por lo tanto no había semilla que brotara de la tierra. De pronto viene Acab, llega el momento que se enfrenta a Acab y le dice, tú eres el que se ha levantado, diciendo, tú eres el que está oprimiendo, tú eres el que está en contra de nosotros. Acab frente a Elías, y ahí Elías le dice y le hace un reto de alguna manera de que para que ellos probaran quién era el verdadero Dios. Ahora ahí ellos adoraban a los Baales. Los Baales eran
dioses que ellos creían que de ellos venía la bendición económica. Los Baales, para ellos pensaban de que los alimentos, la provisión y la comida venía de los Baales. Y por eso ellos los idolatraban. Y ahí de pronto ahora Elías, cuando ya llegó el momento, se seca el arroyo y dice, ahora ha llegado el momento de desatar. Y Elías ahora desata la lluvia sobre la tierra, y al desatar la lluvia sobre la tierra, se desató la lluvia en el cielo. Y ahora desciende la lluvia por una palabra, por un decreto, por una voz de un hombre de Dios que le creyó al Señor, que sabía que tenía una autoridad de parte de Dios. Ahora, ahí lo lleva el Señor a Cesarea de Filipo. Veamos y revisemos un poquito acerca de la guerra espiritual en el Antiguo Testamento. Primero quiero mencionarle que, oiga esto, en el Antiguo Testamento ningún hombre tenía autoridad sobre Satanás y se podía vencer solamente si había una intervención de ángeles. Solo si los ángeles, oiga esto, intervenían, podían ellos tener autoridad para vencer al enemigo. Me refiero a ese enemigo de las tinieblas. Solo hay un ejemplo, o sea, los ángeles, solo a ellos se les daba esa autoridad. Ningún hombre, me refiero, ninguno de los que usted se ponga a pensar, esos patriarcas, hombres de Dios, con grandes milagros que vieron ellos, ninguno de ellos se les dio autoridad. Tenía que el Señor enviar ángeles en el Antiguo Testamento, repito, para que ellos, con una autoridad de parte de Dios, ellos podían reprender toda obra del enemigo. Solo hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que tuvo un respaldo y fue David. Hemos estudiado cómo David, cuando tocaba el arpa a Saúl, dice la Biblia que Saúl se aliviaba, no dice que era libre. ¿Estamos de acuerdo? No dice que Saúl era libre, dice que Saúl se aliviaba, se sentía mejor. Hay una diferencia. El libro de Judas, capítulo 1, el único capítulo, este hermano de Jesús dijo, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Quién dijo el Señor te reprenda? Un arcángel llamado ¿qué? Miguel. Hay una razón el por qué se disputaban el cuerpo de Moisés. Otro día lo vamos a ampliar. Pero es interesante que el arcángel, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, en ese orden, un arcángel es más que un ángel. Y un arcángel que tiene nombre ahí, él le dice, cuando estaban disputando ese cuerpo, dice que el Señor te reprenda. Vemos cómo una creación que no es humana es la que tiene la autoridad. No aparece ningún hombre en el Antiguo Testamento. Ahora, el Señor tiene un trato con su iglesia diferente. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11, dice, ellos lo vencieron. ¿A quiénes? ¿De quién están hablando ahí? Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Se está hablando de una entidad llamada el enemigo, llamada Satanás, que el Señor lo reprenda. Y dice ahí, ellos lo vencieron. ¿Cómo lo vencieron? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Y cuántos somos partícipes de la sangre del Cordero esta tarde? ¿Cuántos hemos recibido esa sangre del Cordero y la hemos aceptado
Le damos un aplauso al Señor, aleluya. Una sangre que hay un poder en la sangre de Cristo. Y nos está diciendo ahí que a la iglesia del Señor se le ha dado autoridad para poder atar y desatar. A ninguna otra entidad, en el Antiguo Testamento a nadie, utilizaban ángeles. Pero ahora, en este nuevo pacto, dice el Señor, yo voy a redimir un pueblo y yo lo voy a perdonar, lo voy a rescatar. Y aparte de eso, yo les voy a dar autoridad a mi pueblo para que pueda usar la autoridad que yo le voy a dar. La pregunta es, ¿cuáles son las armas? Bueno, número uno te dice ahí que ellos lo vencieron, aquellos con la sangre del Cordero. Si la sangre de Abel, cuando el Señor habla con Caín y tu hermano le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Le dice Abel. Él ya sabía que lo había matado Caín a Abel. Y le pregunta, y le dice el Señor, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Si la sangre de Abel clamaba, cuánto más la sangre de Cristo que derramó por amor a su iglesia. Y esa es la sangre que el Señor nos dice, tú puedes atar. ¿Por medio de qué? Por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. Cuando tú te dispones a atar, cuando tú te dispones a cerrar, cuando tú estás dispuesto a atar algo, a encadenar algo, a permanecer, que algo esté cautivo, dice el Señor, utiliza la sangre del Cordero. Utiliza la sangre de Cristo, que es poderosa, para poder vencer toda obra del enemigo. La Biblia dice que las tinieblas han avanzado. Por lo tanto, vistámonos con las armas de la luz. Y esas armas de la luz, dice el Señor, es una de ellas, es mi sangre. Utiliza la sangre de Cristo. Invoca la sangre de Cristo. Una sangre que hasta el día de hoy hay un poder en esa sangre. Pero también dice ahí, y por la palabra. La palabra. Cuando vas a atar o vas a desatar, utiliza la palabra. Cuando necesites derribar algo, utiliza la palabra. Cuando necesites destruir algo, utiliza la palabra. Cuando necesites atar algo, utiliza la palabra. Porque ahí hay principios de legalidad, ahí hay principios eternos. Que cuando el Señor escucha que tú mencionas su palabra, el Señor dice, ahí hay un principio que yo establecí, ahí hay algo legal. Y como está hablando de algo legal, algo jurídico, yo voy a responder, porque yo soy un Dios de leyes. Yo soy un Dios jurídico y yo soy el que he inspirado mi palabra está ahí para que todo aquel que me crea pueda usar mi palabra y mi nombre. Número 3, con el testimonio. Este es poderoso, hermano. Este es poderoso. Porque alguien puede utilizar la sangre, otro puede utilizar la palabra, amén. Pero también hay que añadir el testimonio. Ahí andaban unos en el tiempo de Pablo que andaban reprendiendo y andaban queriendo imponer manos. Y los demonios hablaron y dijeron, ¿y ustedes quiénes son? Conocemos a Pablo. Mire, las potestades de las tinieblas conocen a aquellos que Dios les ha dado autoridad.
Y aquellos que creemos que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, sobre nosotros viene el respaldo de Dios. La manera como puede respaldarnos el Señor es cuando creemos en esa frase: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Cuántos creemos que Él es el Hijo del Dios Altísimo? Es para nosotros esa autoridad. Y esto es muy importante que tú lo sepas como iglesia del Señor. No hay nadie más que tiene esa autoridad. En esa región, en esta región, en este lugar donde está esta casa, donde está esta iglesia, ahí donde está tu casa, ahí tú puedes atar y desatar de parte de Dios. Somos responsables. Tenemos una responsabilidad de parte de Dios, porque se le ha dado a su iglesia esa autoridad. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Entonces, tres cosas: por medio de la sangre, que somos nosotros su pueblo, que hemos sido redimidos; por medio de su palabra y el testimonio. En el capítulo 9, verso 1, el libro de Lucas. Pastor, ¿cuál es el tema? Ya le voy a dar el tema, ya lo había anunciado, ya se lo voy a dar. Ya lo vio por ahí. Reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad. Dos cosas. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Y para sanar qué? ¿Para sanar qué? Enfermedades. Y ahí dice para sanar enfermedades. Es porque el Señor quiere que nosotros seamos sanos. Pero para eso da poder y da autoridad. En Efesios 6:11, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Ahora, el tema entonces de hoy, vamos al comienzo. Porque es la liberación del Gadareno. Media hora para dar el tema, ¿verdad? Primero Dios, esto va a tener algunas otras partes, porque va a ser imposible terminar este tema. Pero en este hombre nosotros vamos a encontrar una enseñanza para nuestra vida. Porque ahí quien está involucrado directamente fue el Señor Jesucristo. Avancemos, porque en el libro de Marcos, en el capítulo 4, verso 35, dice: aquel día, al anochecer, ¿hay tinieblas hoy en día? Sí hay tinieblas sobre la tierra. ¿Hay oscuridad? Sí hay oscuridad. Pero en medio de las tinieblas hay un pueblo que el Señor levanta como la luz que va a alumbrar en medio de las tinieblas. Y ese es el pueblo de Dios. ¿Cuántos somos su pueblo esta tarde? ¿Cuántos somos esa luz que el Señor hoy no quiere que tú ocultes, sino que en medio de las tinieblas, en medio del anochecer, tú puedas brillar? Les dijo, el Señor está con sus discípulos, sube a una barca y les dice: pasemos al otro lado. Es decir, el Señor les está diciendo: no quiero que ustedes estén estáticos, porque el Señor no quiere que su iglesia esté estática, sino que Él quiere que su iglesia vaya de gloria en gloria y de poder en poder, y veremos acción. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Él no quiere una iglesia que esté estática. Él quiere una iglesia que se esté moviendo. Una iglesia que vaya en la búsqueda de gloria en gloria. Y por eso les dice: pasemos al otro lado. Tenemos que ir al otro lado. Tenemos que pasar. Hay una razón por qué. Ahí les iba a enseñar el Señor algo poderoso a ellos.
Verso 36, y después de despedir a la multitud, le recibieron en la barca tal como estaba. Entonces habían otras barcas, pero él se sube a esa barca con ellos. Dice, y había otras barcas con él. Entonces, había otras barcas con él, pero él se sube a la barca donde tiene que subirse con sus discípulos. Amado, amada iglesia, el Señor tiene un trato con nosotros. Hay otras barcas, usted deje otras barcas por allá, pero la barca que es donde el Señor está aquí, Él tiene un trato con esta iglesia. Y Él quiere llevarnos al otro lado. Avancemos, porque el verso 37 dice, entonces se levantó una gran tempestad. Mire la oposición que le vino. Se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. ¿Pero por qué una oposición? Porque les dijo, vamos al otro lado. Y ahí se levanta, oiga esto, una potestad en el mar. Note esto, en los mares hay potestades. ¿Cuál de ellas, pastor? Bueno, le voy a mencionar una. Leviatán, dice que se mueve en los mares. Esa es una potestad, Leviatán, en los mares. Que ya hablamos en estos discipulados online un día de estos. Pero miren, el viento, se levantó una gran tempestad. Y él estaba en la popa, verso 38, durmiendo. Pero ¿cómo estaba el Señor? Durmiendo sobre el cabezal, pero le despertaron diciendo, maestro, ¿no te importa que perecemos? Pero el Señor estaba durmiendo. Los que estaban ahí ansiosos y atemorizados eran ellos, y el Señor durmiendo. ¿Por qué estaba durmiendo el Señor? Porque Él tiene el control de todo. Porque Él no tiene ansiedad, Él no sufre de ansiedad. La ansiedad es del hombre. Él es Dios y no hay otro como Él. Magnífico, hacedor de maravillas, poderoso es nuestro Dios, que gobierna los cielos, la tierra y que los vientos y la mar le obedecen. Y que nada se puede oponerse al poder de Dios, nada ni nadie. Ningún viento, ningún mar, ni las aguas. Nadie se opone al poder de Dios. Y había un propósito de ir al otro lado. Verso 39, y despertándose, por eso le digo que era una potestad, porque él lo que hizo fue reprendió al viento. Si no hubiese sido una lluvia como cualquiera de un mal tiempo normal que sucede en una época del año, era una lluvia inusual, era una tempestad y un viento que no era normal, y por eso él dijo, voy a reprenderlo. No es tiempo de viento. Y él reprendió al viento. Y dijo al mar, calla. Aleluya, Señor. Qué poder es nuestro Señor, qué poderoso es nuestro Señor. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es todopoderoso esta tarde? Aleluya. Aquí hay un pueblo que reconoce tu poder, Señor. Aquí hay un pueblo que sabe glorificarte, Señor, por tu poder, por tus maravillas. Y le da la orden al mar, el que puso límites al mar. Le dice, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo una grande bonanza. Amados hermanos, no le tengas temor a los vientos ni a las tempestades, porque si el Señor está en la barca, ahí estaremos seguros. Porque si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él está en nuestra barca. Habían otras barcas, pero dijo, yo aquí estoy en esta barca con ustedes. Déjalo subir a tu barca.
No importa lo que se levante, si el Señor está ahí, nada prevalecerá contra la iglesia del Señor. Aquellos que hemos reconocido que lo que atamos aquí será atado allá, lo que desatamos aquí será desatado allá. Y les dijo, ¿por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? Verso 41. Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Ay, hermano. Mire, es que ellos estando ahí en esa experiencia con el Señor, ellos se decían, entonces, ¿quién es este? ¿Quién? ¿Acaso no escucharon cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo? ¿Ya se les olvidó? ¿Ya se les olvidó esa revelación que se la dio mi padre a Pedro? ¿Quién es este? Miren, ellos eran pescadores, ellos vivían de la pesca, ellos se movían en el mar, ese era su trabajo. Estaban acostumbrados a los vientos, tempestades, pero no un viento y una tempestad y un mar embravecido como eso, ellos nunca habían tenido esa experiencia. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ay, Señor, aleluya. Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí solamente hay una verdad. Él es el Hijo de Dios. Y esa es la única verdad. Y Él le dice a su iglesia, a ti, te entrego llaves, te doy autoridad para que la uses en mi nombre, a su iglesia. De modo que el Señor dice, si quieres atar algo, átalo en mi nombre. ¿Quieres que algo se derribe de tu casa, de tu familia, de tu hogar? ¿Quieres que algo se venga abajo y que se derribe? Desátalo. ¿Quieres que venga la lluvia sobre tu vida, sobre tu casa? Haz que la lluvia descienda. Aquellas cosas que se han levantado en contra tuya, aquellas cosas que se han levantado en contra de tu generación, aquellas cosas que se han levantado en contra de tu familia, dice el Señor, no olvides que yo te he dado esa autoridad para que la uses en mi nombre. Y llegan ellos, bueno, había una razón, porque cuando el Señor le dice, vamos al otro lado. Quizás ellos pensaron, el viento, hay oposición, aquí está el mar, ¿por qué no nos regresamos? No, vamos al otro lado. Porque del otro lado había una región que se llamaba la región de Decápolis, que era un conjunto de 10 ciudades, y que una de esas ciudades era la región de los Gadarenos. Ahora, esta historia del Gadareno aparece en el Nuevo Testamento, pero es algo que detrás de este hombre llamado el Gadareno hay una historia. En el Antiguo Testamento, en 1 Crónicas 12:8 dice, también de los de Gad, Gadareno viene de Gad. ¿Estamos bien? Y Gad era una tribu de las 12 tribus de Israel. Y dice aquí, cuando se describe acerca de esta tribu llamada Gad, y que de ahí venía el Gadareno, también de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto. Algunos guerreros valientes, hombres entrenados, ¿para qué? Hombres entrenados, ¿para qué?
para la batalla. Por favor, el gen o el ADN de los de Gad eran hombres entrenados para la batalla, para la guerra. ¿Por qué? Porque venía en sus genes, en su ADN venía. Y dice que estos eran entrenados para la batalla, manejaban el escudo y la lanza, sus caras eran como caras ¿de qué? De leones. Y eran veloces como las gacelas sobre las montañas, ellos eran. Y empiezan a nombrarlos en los versos posteriores. Entonces, por favor, el gadareno venía de su descendencia, su genética venía de esa tribu de Gad. Y dice que esa tribu de Gad, hermano, eran valientes, entrenados para la batalla. ¿Qué clase de hombres serían estos? Que tenían caras de leones y eran veloces como las gacelas. Estos sí eran tremendos guerreros, que cuando los enemigos les miraban el rostro como de leones, intimidaban. Rápidos, entrenados. De ahí venía el gadareno. Primera Crónicas 12:14, de los hijos de Gad, estos fueron capitanes del ejército. Mire, el menor valía por 100 y el mayor ¿qué? Por 1000. Mire qué clase de hombres eran estos, que dice ahí, mire, el de Gad, de la tribu de Gad, ese el que tiene más temor, ese más débil, ese vale por 100. O sea que agarraban uno de Gad y le decían, este es el más debilucho que tenemos aquí, este es el menos valiente, pero tú encárgate de esos 100. Ay, hermano. Y el mayor valía por 1000. No eran cualquier guerrero. Estos venían entrenados. Pero qué impresionante que dice la Escritura que cuando Jacob le profetiza a punto de morir a sus hijos, a cada tribu, nos damos cuenta que este hombre, que los de Gad iban a ser atacados. De alguna manera los iban a atacar. Iban a tener un ataque ellos, los de Gad. Y Jacob le profetiza a sus hijos, y entre ellos está Gad antes de morir. Y le dice a Gad, tú Gad, o sea, los que vienen de ti, Gad, te van a asaltar. Vienen saqueadores contra ti. Oiga esto, la profecía, lo que les profetizó. Ustedes van a tener un ataque, le dice Jacob, le profetiza a los de Gad. Y quizás ellos dijeron, nos van a atacar, nos van a asaltar. Pero al final de la profecía, Jacob les dice, pero ustedes van a vencer. Quizás has tenido luchas en etapas de tu vida temprana, oposiciones en tu vida. Sin embargo, hay algo profético para nosotros, que al final el Señor nos va a dar la victoria. Al final el Señor, donde el enemigo nos quiso vencer, ahí seremos más que vencedores. ¿Cuántos decimos amén esta tarde? La iglesia del Señor, la que tiene la autoridad de parte de Dios.
Quizás tú salgas de esta tarde y dirás que enseñó el pastor, no le entendí mucho. Por lo menos entiende, comprende algo, llévate una frase. Toda autoridad se nos ha dado. Toda autoridad. Ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines. La historia del Gadareno nos habla de un hombre que rompía, mire, cadenas y grillos literales, pero no podía romper las ataduras espirituales que lo mantenían bajo el dominio de un demonio. A ver, lo tenían atado con grillos, cadenas, fíjese bien esto. Y ¡pah! ¿Qué fuerza tendría del lado de las tinieblas? Pero tenía una debilidad. No podía ser libre él espiritualmente. ¿Sabe usted que hay gente que tiene una parte fuerte y una parte débil? Y que si esa parte débil no se la entrega al Señor y no la conquista para Dios, el enemigo puede sacar provecho de eso. Por eso dice el Señor que nosotros en nuestra debilidad, Él es nuestra fuerza. Y cuando detectes que hay una debilidad, dice el Señor, reconozco que solamente con tu fuerza puedo ser un más que vencedor. Porque en mi debilidad se perfecciona tu poder. Marcos capítulo 5, verso 1, fueron a la orilla del mar, a la región de los Gadarenos. Hay una región. Ellos tenían, oiga esto, tenían conquistado esa región, la región de los Gadarenos. Y por eso dice el Señor, vamos al otro lado, porque yo tengo un propósito con esa región. Verso 2. Apenas salido él de la barca, de repente le salió el encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Ahí venía el primero. Pero le puse Mateo 8:28, porque dice ahí que eran dos. ¿Se da cuenta? Quizás alguna vez pensamos que solamente era un gadareno, pero Mateo lo ve de otra forma y Mateo ve dos. Y dice, una vez llegando a la orilla, a la región de los Gadarenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que habían salido de los sepulcros. Eran violentos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ay, hermano, tenían intimidados a la región, hasta que llegó el Señor. Hasta que el Señor puso sus pies en la región de Gadara. Hasta que el Señor dijo, aquí está el Hijo del Dios Altísimo. Ustedes no han podido liberarlo, pero aquí estoy yo, el Hijo del Dios Altísimo. He tenido oposición, pero el mar y el viento me han obedecido, porque el poder se manifiesta hoy, dijo el Señor. Por lo tanto, llegaré a la zona de Gadara, a la región, y ahí voy a liberar a alguien. Me faltan 11 slides.
Y yo quiero dejarlo solamente aquí. Y esto va a tener una segunda parte, si el Señor lo permite. Porque dice aquí, en este verso 2, si usted nota de dónde venía este gadareno, salió al encuentro de entre dónde, del cementerio, venía de los sepulcros. ¿Qué había en él? Un espíritu de muerte. Pero el Señor quería darle vida. ¿Dónde se relacionaba el gadareno? Con los muertos. Pero el Señor lo iba a sacar. Oiga esto, yo voy a cerrar aquí. El Señor quería sacarlo de la atmósfera de los muertos. El Señor quería sacarlo del ambiente de los muertos. ¿Sabes por qué el gadareno no sabe? Entre otras cosas, y esto va a continuar. ¿Sabes por qué? Porque él se movía en una atmósfera de mortandad, de muerte. Su relación era con los muertos. Su ambiente era con los muertos. Qué precioso que hoy estamos aquí, los vivos, porque el Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y aquí hay un pueblo que está vivo, y aquí hay un pueblo que quiere vivir y está vivo para el Señor. Porque un día estábamos ahí en ese ambiente de mortandad. Un día nos movíamos en ese ambiente de muerte. Hasta que el Señor dijo, te voy a rescatar de entre los muertos. Y te voy a resucitar. Y te voy a dar vida. Y te voy a instalar el espíritu de vida. Y ahora ya no vas a estar con los muertos. Ya no te vas a relacionar con los muertos. Te vas a relacionar con los que tienen la vida del Padre. Con los que tienen la vida Zoe, con los que ahora tienen vida, la vida de Dios. Ahora ya no estamos ahí en el ambiente de muerte, sino que hoy nos movemos en el ambiente de la vida, aquellos que tenemos la vida de Cristo, aquellos que hemos entendido que el Señor ha resucitado. Juntamente, dice el Señor, poned tu mirada en las cosas de arriba, si habéis pues resucitado con Cristo. ¿Dónde está la iglesia que hemos sido resucitados y que nos ha sacado de la muerte a la vida? ¿Dónde está el pueblo del Señor que puede decirle, Señor, tú eres Dios de vivos y no de muertos? Y aquellos familiares conocidos que se están moviendo en un ambiente de mortandad, en sepulcros, tú lo vas a levantar, tú lo vas a rescatar, tú lo vas a sacar de ahí, del ambiente de mortandad, y van a tener vida, porque Dios tiene propósito para ellos. Ponte en pie esta tarde, por favor. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.